Antes de empezar el episodio te tenemos un gran regalo. Con nuestros amigos de Safran desarrollamos en colaboración un ebook completamente gratuito que se llama 82 preguntas para aumentar la utilidad de tu restaurante. En este ebook vas a encontrar una herramienta y una ruta que vas a poder seguir para mejorar 3 grandes indicadores de tu restaurante: tu costo de mercancía vendida, tu mano de obra y finalmente tus ventas. Para descargarlo simplemente dale clic en el link que está en la descripción y ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Muchachos, con el ánimo de romper con las fronteras e ir un poquito más allá de Colombia, hoy tendremos una entrevista atípica porque vamos a hablar con un amigo de marketing para restaurantes que se llama Miguel, que conoces como Miguel Paella, o Mike Paella, perdón, en redes sociales, que hace poco conocimos porque el contenido de Miguel nos llamó mucho la atención de cara a un tema que mucho hemos hablado en el podcast que se llama el tema del organigrama de su restaurante. Miguel está en México, tiene una gran experiencia en temas de gestión de restaurantes y también de bar. Y cuando hablamos por WhatsApp y por Instagram, yo le mencioné lo tanto que su contenido me haya llamado la atención porque durante una época hablo de los roles que hay en un restaurante y sus responsabilidades. Y le propuse a Miguel de encontrarnos aquí en el podcast para hablar de esto, porque lo hace muy bien, porque entiende el negocio y porque para ustedes esta es la oportunidad de empezar a conformar lo que, les repito, se llama un organigrama que termina siendo el esqueleto, la estructura de su negocio y que les va a ayudar a gestionarlo correctamente y a contratar correctamente. No me adelanto porque enseguida Miguel les va a hablar de esto. Por el momento, simplemente, como siempre, muchachos, les recuerdo, primero, si tienen la oportunidad de hacerlo, suscríbanse al canal de YouTube para que podamos juntos acortar su curva de aprendizaje. Si el contenido también les gusta, si les fue útil, aprovechen para darle un like. Y si tienen preguntas, si quieren que interactuemos, les invitamos a comentar el contenido, los videos, perdón, las entrevistas, para que podamos contestarles y juntos permitirles compartirles ideas, consejos, opiniones que ojalá les ayude a acortar su curva de aprendizaje. No me extiendo más, pasamos ahora a la entrevista para que conozcan a Miguel y que puedan aprender de él. Dicho eso, mi hermano, te agradezco por hoy estar conectado con nosotros. Como decía, yo quedé encantado de verte interactuando en redes sociales con lo que tú haces. Tienes un conocimiento muy amplio de lo que es la gestión de un restaurante y cuando hablamos creo que fue por WhatsApp, nos propusimos como repasar este mundo de los roles dentro de una empresa gastronómica que tú mismo has compartido en redes y quisiera para esto y antes de eso, de incluso proponerte presentarte, que nos cuentas quién es Miguel, qué haces en la vida, porque tú no eres de México, tú eres de otro país, así que bueno, entender y saber de esto. Muy bien, muchas gracias, Vincent. Un placer, por supuesto. Un placer estar aquí y poder compartir todo lo que podamos. Ojalá le sirva. Con que le sirva a una persona ya habremos conseguido mucho. Y pues como bien dices, no soy de México, aunque aquí estoy, soy español. No tengo el placer de conocer tu país, pero bueno, pues sigo tus redes y sigo muchos lugares de allí. Espero pronto poder ir y por supuesto ver cómo hacen también las cosas allí para agarrar lo mejor, ¿no? Yo me vine a México solamente por cambiar un poco de aires, la verdad. Quería cambiar de aires, yo estaba en España, estaba bien, tenía mi trabajo, yo era militar, o sea, nada que ver, aunque sí es cierto que me gustaba mucho, como la mayoría, imagino, los bares, los restaurantes, la fiesta, estábamos en la edad y pues muy jóvenes, con varios amigos, pues montamos un bar, ¿no? Pero lo montamos sin saber nada, ¿no? Ojalá hubiera llegado a un canal de YouTube o a un podcast o a unos vídeos como los tuyos, ¿no? O como los que ahora yo intento enseñar para que la gente también más joven o que menos sabe, pues hubiera sabido lo que yo no sabía en aquel momento, ¿no? Entonces, aún así me fue muy bien, gracias a Dios, pero decidí dejarlo todo, mi barecito que tenía allí montado y el ejército para venir a México a probar. Realmente un cambio de aires. En España había un poco de crisis económica, tal, entonces pues me vine con unos amigos, me invitaron y aquí me quedé. Realmente ya voy casi para 10 años.
eh, me vine a montar clínicas de depilación, de estética, de electroestimulación que se llevaba mucho en aquel momento, o sea, tampoco nada que ver con lo que hacía antes y lo que hago ahora, pero pues bueno, era aprender cosas nuevas y al fin y al cabo a mí siempre me llamó mucho la atención el emprendimiento, entonces también era mucho pues ver cómo crear una empresa incluso desde cero, incluso sin contactos, entonces fue una gran experiencia y al final en España tenemos un refrán que dice que la cabra tira al monte. Entonces, al cabo de los años, no recuerdo bien, 4, 5 años, 6, pues un amigo me ofreció entrar a trabajar como gerente, como administrador de una discoteca, de un bar, varios sitios, y pues al final ahí me llamaba, ¿no? Quería volver, como que escuchaba la llamada y así fue. Entonces dejé casi por completo, no al 100, pero casi por completo todo el tema de salud, belleza, clínicas, que también se había hecho ya mucho más doctor, mucho más, ya no era tanto ejercicio, salud, que podía ser algo que yo sí sabía, y volví a este camino que al final, pues tanto nos gusta a la mayoría, ¿no? Entonces, pues sí, ahora también tengo una clínica de depilación porque pues, me gustó y ahí pues, estoy asociado con algunas personas, entonces ahí lo dejé, pero pues me centro casi todo en asesorías, en consultorías y tengo mi negocio que también monté hace un tiempo de comida española. Vi aquí una pequeña oportunidad donde yo estoy, en Monterrey, en el norte de México. Ahora hay más, pero cuando yo lo abrí no había nada, entonces vi una buena oportunidad y como español, pues también te da un poco como de orgullo, ¿no? De intentar traer todas las recetas familiares o todas las ideas que tenemos de allí. Y pues bueno, hasta ahora muy bien, muy contentos y nos volvimos muy activos en redes porque me di cuenta en mi tiempo aquí que había grandes capitales, pequeños capitales, grandes sueños, sueños con poquito, pero desde el más pequeño al más grande había gente que realmente no sabía nada. Entonces, también es darle su valor, su importancia y felicitar a esa gente que, como dicen aquí, se la avientan. Pero pues digo, lo ideal antes de empezar algo siempre es saber un poquito, ¿no? Entonces me gustó mucho el tema que querías tratar, como del organigrama, ¿no? Porque es como que lo básico. A lo mejor no sabes de cocina, pero si tú contratas un buen cocinero y sabes colocarlo bien en tu organigrama y en tu estructura de la empresa, te puede ir bien. A lo mejor tú eres abogado, contable o de marketing, pero pues si sabes montar una buena estructura, puede funcionar. Entonces me gustó mucho tu tema a tratar y pues vamos a meternos en ello para ver qué dudas podemos solucionar. Te agradezco mucho, Miguel. Antes que empecemos a hablar del tema del organigrama, quisiera preguntarte, tú que también de alguna manera has montado la empresa empíricamente y ahora al extranjero, hace tantos años, ¿qué han sido para ti los, no sé, cuatro, tres grandes aprendizajes que dices, eso no es solamente cocinar y comer bueno, sino que detrás de eso hay todo un mundo que tenemos que entender y manejar correctamente? Principalmente hay una cosa que es muy importante que creo que nos puede pasar más en los países que hablan español, de habla hispana o incluso latinoamericano, que te crees que por no tener la barrera del idioma está todo mucho más sencillo. Sí ayuda, pero es muy importante saber que una persona diga hola igual que tú, no le va a gustar lo mismo que a ti, no va a pensar igual que tú, no le va a gustar la misma comida, incluso también hay palabras que tú usas muy comúnmente que a lo mejor ni te entienden. O sea, yo cuando llegué a México había palabras literal que no, o peor, que significaban lo contrario, ¿no? El limón y la lima, ¿no? Pásame un limón y te daban una lima y pásame una lima y te daban un limón. Te hablo en el caso de México-España, ¿no? Entonces, para mí me quedó muy claro que hasta si te vas de tu ciudad a la ciudad al lado, tienes que hacer un pequeño o un gran estudio en el área en el que tú estés, en este caso nosotros restaurantes o bares, pero hay que hacer un estudio porque es que donde yo estoy se venden un montón este tipo de vida. Pues a lo mejor allí no. Y no porque haya 2 kilómetros o 2000, tiene que gustar lo mismo o no tiene que gustar. O sea, para mí un aprendizaje importante es donde vayas, sea el mismo país, sea la misma ciudad, date un repasito a los habitantes que hay, al ticket medio, al presupuesto que tiene la gente, a cuánto le gusta salir, beber, comer, gastar, porque cambia mucho de un lado a otro. O sea que los factores culturales son reales, pues no es solamente ofrecer una experiencia a un ser humano independientemente de su ubicación, sino que hay que tomar en cuenta que cada país en sí tiene sus reglas, sus idiomas, sus expresiones, sus hábitos, y no entender eso viniendo del extranjero es una desventaja a la hora de iniciar. Si no lo tienes en cuenta, ya has perdido.
Luego puedes arriesgar más o no, pero tienes que tener en cuenta las diferencias culturales. A veces para bien, pero por ejemplo, en el caso que yo cuando abrí el restaurante español, me decían muchos amigos españoles y mexicanos, es que ya ha habido en Monterrey muchos restaurantes españoles y no han funcionado. Y yo decía, ok, pero es que los restaurantes españoles que yo he ido no eran españoles. Todo les ponía picante, en todos tenían tortillas, todo lo mezclaban con sus platos. Entonces, si me equivoco, déjame probar, pero tengo que apostar por hacer algo 100% español. Igual también te digo, solamente ser consciente porque a lo mejor lo que funciona es, en este caso, juntar la comida española con la mexicana y sale algo muy rico. A lo mejor una paella con picante nos sorprende y descubrimos una maravilla. Lo importante es ser consciente de que lo que te funcionó en tu ciudad o en tu pueblo o lo que funcionó ayer, lo más probable es que no funcione hoy. Entonces, analízalo. Excelente. Vamos a entrar en materia con respecto al tema de hoy, que es ese del organigrama. Hace algunos meses te propusiste hablar de varios puestos dentro de tus redes sociales em, y ha llamado mucho la atención. Entonces, quisiera en un primer tiempo preguntarte por qué esta intención de hablar de esas responsabilidades. Me imagino que es porque la gente no siempre lo tiene claro. Y segundo, em, ¿por qué crees hubo tanta aceptación y acogida de este contenido? Creo, digo, al final es un tema de percepción, ¿no? Pero creo que yo ya hace un tiempo, hace varios años, agarré un perfil un poco más de empresario, un poco más de crear, pero yo como muchos sí pasé lavando platos, estaba el catering, monté mi propio bar y en el propio bar con mis amigos. Una parte a lo mejor por ahorrar costos, pero otro era porque queríamos aprender de cero. Nosotros pintamos las paredes, nosotros tiramos la barra, ponemos puertas, ayudamos, o sea, y luego probamos los platillos, las bebidas, veíamos que, o sea, he pasado por ese proceso, ¿no? Entonces, en este caso, yo hice un vídeo, a lo mejor, como ya puede haber muchos, pero lo hice desde el punto de vista del trabajador pero con el conocimiento del empresario, ¿no? Incluso en algunos momentos había gente que comentaba, no, pues es que pues, tú dices eso porque no has lavado un plato en tu vida. Bueno, pero luego también había el otro lado, dice, no, pues es que solamente hablas como trabajador. Si fueras empresario y supieras lo que cuesta, entonces creo que hubo mucha aceptación por muchas partes porque uno de los últimos vídeos fue hablando de los dueños o de los propietarios, como diciendo, oye, tú también tienes muchas responsabilidades. El mesero, el barman, el de cocina, pero tú también. No te creas que monto el negocio, pongo el dinero y me voy. Entonces, creo que eso fue lo llamativo, ¿no? Que intenté, a lo mejor sin darme cuenta, de atacar las necesidades de todos los escalones, desde el lavaplatos hasta el dueño, pasando por el cliente, que al final es el que le repercute todo, ¿no? De acuerdo. Bien, bien, me gusta que empieces con eso del dueño. Porque nos dices, es que el dueño también tiene muchas responsabilidades y en ese pequeño esquema que creamos del organigrama nos damos cuenta que este esqueleto, esa estructura empieza por ahí. Em, Quisiera preguntarte, si quieres podemos hacer un mix entre un pequeño contexto de por qué esto es tan importante hoy en día para un emprendimiento gastronómico, tener esa estructura clara. Y segundo, a raíz de eso, porque termina siendo una herramienta vital para un empresario, un dueño que tiene que entender lo que pasa en su empresa a nivel estructural. Es justo eso, es que el dueño, que es el creador o el inversor o como quieras llamarlo, necesita conocer esa estructura. A lo mejor no precisamente tiene que saber de cocina o no tiene que saber de bebidas. Hay gente que lo tiene ahí por su familia, porque lo vio, porque tiene dinero y quiere montar un bar o quiere montar un restaurante. ¿Está bien? Pues como dicen los grandes gurús, rodéate de los mejores. Pero si tú no montas una estructura y un organigrama correcto y te estás metiendo a cada dos por tres, pues da igual que tengas al mejor chef o al mejor barman o al mejor de marketing, no le vas a dejar trabajar. Entonces es muy importante que el dueño o accionista mayoritario, o como quieras llamarlo, o el que ideó, sepa que está arriba, sepa que es el que manda, pero en el momento en que hay un escalón, ese escalón tiene sus responsabilidades y no te puedes estar metiendo. Eso es lo más difícil. Cuando haces una consultoría, te encuentras muchos dueños. Es que me gasté medio millón, 1 millón, 5 millones, y esto no funciona. ¿Y qué hace? No, estoy aquí. Deja a la gente trabajar. Deja a la gente trabajar. No, es que no lo hacen bien. Seguramente tú tampoco. Y si eres chef,
pues entonces ya no eres el dueño, tienes dos puestos. El de dueño es por la mañana, de 8 a 2, administración, finanzas, estrategia, y luego por la noche te vas a tu cocina. Pero como cocinero, pues eres el chef o eres en la cocina, pero no eres el dueño en ese momento. Entonces, es muy importante saber que hasta el dueño está ahí, pero tiene su lugar. No puede estar en todas partes y no manda en todas partes. Da las direcciones y tiene que dejar a la gente trabajar. Me gusta mucho que lo menciones porque eso nos ayuda a entender que eso es tanto para grandes empresas como pequeñas empresas. Si es normal que en una pequeña empresa, pues el dueño también de vez en cuando sea el mesero o el cocinero porque hay que entrar en la operación, pero sin importar el tamaño, tienen que tener claro cuáles son las responsabilidades. En algún vídeo decía, es que el mesero también puede atender en la puerta. O a veces un dueño que es mesero porque pues sí, habla mucho, habla muy bien, es muy social, sabe más que nadie de su negocio, a veces hace dos o tres puestos. Normalmente eso es porque es un negocio pequeño, normalmente lo llaman un negocio familiar. Entonces, hay una persona que normalmente es el dueño, pero puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser un amigo, puede ser un buen empleado que con el tiempo hace varios puestos. Y no por eso es obligatorio, como se ponía ahí, es que yo tengo que cobrar el del mesero, el del barman, el de lavaplatos. Pues ese obviamente hay que darle un extra, ¿no? Porque está haciendo más puestos, pero son lugares pequeños. Tienen una necesidad de que dos o tres personas lo lleven todo porque no pueden contratar a 15 personas, uno para cada puesto. O sea, el organigrama es distinto. Aquí lo importante saber es que como dueño por la mañana estás haciendo las compras, estás organizando, estás haciendo cosas en redes, pero cuando entras al negocio eres un compañero más. Ahí no puedes ser el dueño, porque si como dueño estás diciendo al cocinero, eso sí no, entonces no estás trabajando. Pones lo mejor de tu parte, pero en ese momento tienes que desconectar y si algo sale mal, habrá que hablarlo en la noche, habrá que hablarlo al día siguiente, pero en ese momento el trabajo debe fluir como si fueras un compañero más y arrimar el hombro. Obviamente como dueño tienes esa visión, tienes esa perspectiva, intentas ver un poco más lejos, pero en ese momento no puedes estar sacando a la gente para darle speech o charlas. Todo tiene su proceso, ¿no? Entonces, si vas a ser parte de varios puntos del organigrama o un compañero, hay que saber distinguirlos. Solamente es eso. Asumimos que este dueño ya no tiene que estar operativamente presente, aunque está operando, porque igual tiene que ser presente. Yo quisiera preguntarte, mm, ¿cuál sería su responsabilidad en grandes rasgos, ya que está en el top, sí, en la parte superior de ese organigrama? ¿A qué se debería dedicar el dueño? Cuando tus conocimientos, o vamos a ser más duros, cuando tu presupuesto, cuando tu negocio da para que tú no necesites estar ahí, que tú no tienes esa preocupación y dices, oye, lo he conseguido, lo he logrado, tengo dos o tres personas aquí, dos o tres personas aquí, la comida sale bien, la bebida sale bien, el cliente está contento, estoy empezando a funcionar financieramente, hay muchos que dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces, es muy buena pregunta. Algunos se empeñan en estar ahí, por lo tanto no pueden crecer, porque pues ya no pueden estar mirando a otros lados, a montar más sucursales, a abrir otro tipo de negocios. O lo que hacen muchos otros, ahora veo dinero, a la playa, mi cochecito a la playa y el negocio en 6 meses. Oye, pues, oye, ¿por qué no estamos vendiendo tanto? Lo estamos intentando. Oye, ¿por qué este plato salió mal? Pues lo hice igual. Tienes que estar pendiente. Tienes que estar pendiente. Entonces, ¿cuál es la función de un dueño, de un propietario o hasta de un gerente, administrador que crece, que está por debajo de esos inversores, a lo mejor que están más arriba? Es manejar las piezas. Es manejar las piezas. Es manejar un equipo. Te conviertes, a mí que me gusta mucho el deporte, te conviertes en el entrenador. El entrenador en el minuto 5 lo expulsan y se tiene que ir a la grada y el 95% del partido va a ser igual, porque el entrenador ha hecho durante toda la semana su trabajo para que su equipo lo haga bien, salvo siempre circunstancias graves, igual que puede pasar en un negocio. Entonces, tu labor es echarte un pasito para atrás, obviamente dependiendo del negocio, a lo mejor mirar más las cámaras, mirar más las reservas, mirar que todo llegaron a tiempo, que no falte ningún insumo, ok, dependiendo del negocio, te puedes alejar un poco más o mucho más, pero tienes que saber manejar a tu equipo, darle a alguien la responsabilidad que haga lo que tú hacías antes, que sea el capitán, que sea el líder. Por eso se llaman capitanes muchas veces, los jefes de servicio, ¿no? El gerente. Y saber montar una buena estructura, porque como bien hablamos, el que empieza vendiendo hot dog, hamburguesas o tacos, lo hace casi todo él.
y luego le va bien y le ayuda a su esposa, pero su esposa está con los niños y contrata a un primo o un amigo, ok, y luego ya crece y necesita dos, y luego vende tanto que es un casero, y luego alguien que limpie, y luego alguien que haga las compras porque él no puede, porque tiene que descansar. Cuando sube, tienes que ir montando este organigrama a la vez. Y tú llega un momento en que dices, hoy podría no ir y todo va a salir bien. Y fíjate que hay algo curioso, cuando el negocio crece mucho, aunque no crezca tanto también, pero cuando crece mucho, casi que te conviene no ir, porque es un negocio tan exitoso que la gente te va a llamar para darle la mejor mesa, no hay reservas si quieren que le hagan uno obligatoriamente, este es mi amigo que quiere meter tus bebidas aquí, entonces, si no estás, seguramente vaya mejor. Siempre y cuando confíes en tu equipo, claro. Pero cuando el negocio crece mucho, tú tienes que pensar en cómo duplicarlo o si no te gustó tanto la experiencia, porque ya hemos hablado que a veces este sector es con mucho trabajo, ¿no? Pues quiero montar otra cosa. Está bien, ya tienes aquí un negocio que está funcionando, no lo descuides, continúa con él desde la distancia y monta tu estructura para tú poder descansar mientras el negocio está generando. O sea, si entiendo bien, este rol de dueño, ya bueno, un dueño doliente de alguna manera, porque no es un dueño que se disocia de todo del negocio. Hay un proceso donde uno tiene que aprender un poquito a volverse inútil operativamente. Un poquito como, por ejemplo, tú que eres papá con tu hijo, pues uno educa al hijo y de a poquito se empieza a hacer inútil para que él coja alas y empieza a vivir solo independientemente. Pero eso no le quita al dueño la responsabilidad de cuidar a su ecosistema, a su estructura y decías, entrenar, estar pendiente, eh, atender asuntos importantes y estar ahí detrás. Es buen ejemplo el del hijo. Al final tienes un bebé, como mucha gente dice, ¿no? Montaste tu barecito, tu bar de mixología, tus tacos, tus hamburguesas, tu restaurante. Es mi bebé. Es igual que un bebé. Lo bien que lo hagas desde el principio, todas las ganas que le pongas desde el principio y cómo te rodees de la gente adecuada, va a hacer que cuando el bebé tenga 5 años ya te necesite menos. Cuando tiene 8 te necesite menos. En el caso de los restaurantes, cuando llevas unos meses, te das cuenta de que puedes descansar un día y el restaurante funciona. Puedes un día irte antes, puedes un día llegar después, puedes incluso, si te va bien, tomarte una semana de vacaciones, algo que en este sector está como, no, pues no hay vacaciones. No hay vacaciones porque no tienes un jefe o una empresa que te paga la nómina y tú te olvidas de todo y apagas el teléfono, pero realmente puedes irte. Si tú lo has hecho bien, puedes irte y estar pendiente, como bien decías, supervisar, que lleguen todos los compañeros, que no falte nada, pero puedes irte. Eso es lo más difícil en este negocio, organizarlo y crecer de tal forma en que tú puede ser una palabra llamativa para el podcast, seas inútil. Y no está tan descabellada, porque hay veces que entra un dueño a un lugar y es inútil. Incluso a veces hasta estorba, porque como lleva ya un tiempo todo muy organizado, el gerente, la cajera, el administrador, el chef, agarran sus propios métodos, obviamente todo según lo que diga el dueño, pero llega un momento en que tú estorbas más de lo que ayudas. Y sí, siempre dices, pues yo haría las cosas mejor y a mí me gustaría hacerlo de otra forma porque todos somos individuos completamente independientes y distintos, pero te das cuenta de que te puedes sentar con tu familia, tus amigos a cenar y todo va bien. Y eso es sentirse inútil, pero en este caso es bueno, es saber delegar. Has sabido delegar, has conseguido soltar, a lo mejor no la primera, la segunda, la tercera, y ya no hace falta. Y eso es el éxito del negocio. El éxito del negocio no es tener mucho dinero, no es vender mucho, no es que te den un premio, una placa. El éxito de un negocio es que tú puedas no estar y que el negocio siga funcionando. Me encanta. Y así creo ese ecosistema que funciona sin uno operativamente y que sigue creciendo sosteniblemente. Y mira, cuando hablamos de un restaurante, hay una palabra muchas veces que va conectado con lo que acabamos de compartir, que es la esclavitud, como el hecho que la operación es esclavizante y consecuentemente estamos amarrados operativamente. Y ahí estamos hablando en ese organigrama que construimos, que es básico, es genérico. Hablamos de un puesto debajo del dueño que es el gerente, la persona que ahora sí está mucho más metido ahí, que tiene que estar. Y quisiera preguntarte sobre este puesto que termina siendo vital, porque sin gerencia, sin ese gerente, pues le tocaría al dueño estar ahí presente y metido
no en los fogones, pero en el calor pues, de la parte operativa. Entonces quisiera preguntarte un poquito sobre ese puesto y qué recomendarías al respecto. Desde mi punto de vista, en México, en España la verdad es distinto, pero en México es la clave de todo, es la clave. Y a la vez, para que veas lo complicado que está ahora mismo aquí el sector, no hay, porque llegó un momento que era mucha chinga, como tú dices, era muy esclavizante. Entonces, aunque le pagaras $50 más, $100 más, llegaba un momento en que alguien decía, gano muy bien, pero pues es que no tengo vida. Y tenemos esta clase de camareros, de meseros, de gerentes a la antigua, que realmente le gustaba su trabajo, le gustaba. Entonces, la verdad, no notaban trabajar 10 horas, 12 horas, no lo notaban. Llegaban a casa un poco más cansados, su familia sabía que al estar en ese sector trabajaba un poco más, pero lo vivían con pasión, ¿no? Como a lo mejor lo puede vivir un dueño. Ahora no hay gerentes, es muy difícil encontrar gerentes. ¿Por qué? Porque todos quieren cobrar mucho más, pero sin tener las responsabilidades. Entonces, al final, un camarero prefiere hacer eventos, prefiere hacer, eh, pues sí, lugares que están muy de moda, te llevan muchas propinas o te pagan un poco más porque no hay personal, pero estar allí tantas horas y hacerte responsable del que no viene, y hacerte responsable de las quejas del cliente, pero a la vez escuchar al dueño. Entonces, ese mismo organigrama, si te fijas, el gerente siempre va a estar casi en medio. Va a tener uno o dos por arriba, ¿no? A lo mejor el dueño o varios dueños o un consejo o los socios, incluso a lo mejor un contador, ¿no? Para que el tema fiscal, que también está muy complicado dentro del país, y debajo no se abre una línea para abajo. Tienes para un lado, tienes para otro lado, tienes para otro lado. El gerente es sobre lo que gira todo. Por eso al final muchos dueños o muchos propietarios, sobre todo que empiezan desde abajo, se llaman gerentes, no antes que dueños, para dar, soy el gerente. Y tiene razón. Pasa que para ser gerente hay que estar muy capacitado. Hay que estar muy capacitado. Y hoy en día también se puede trabajar sin ser tan esclavo. Hay varios métodos, pero la realidad es que esto es un trabajo que hay que echarle muchas horas. Como yo digo, el que no le guste echar muchas horas, que no entre a la empresa y se empieza a quejar de los dueños o del país o de la política, que busque otro trabajo directamente, que se vaya a trabajar a los correos, que se vaya a trabajar a la luz, al gas, a algo de funcionario, y ya está. En ese trabajo al final siempre vas a echar un poco más. Eso es otro punto que si alcanzamos nos dará tiempo, pero porque dependemos del cliente. El cliente está fuera del organigrama, es el que te rompe todo el organigrama. Volvemos a la comparación del deporte. Tú eres un entrenador, tienes tu equipo, son los 11 mejores, bueno, pues llega uno sin querer, se lesiona. Al minuto uno, se te rompieron los esquemas. Entonces, si el primer cliente que te llega te va a pedir algo que a lo mejor no, o que no le gustó un platillo, o que salió frío, que salió caliente, o viene con un niño desastroso, o un cliente te llega un poco más tarde, ¿y ahora qué haces? ¿Lo corres al cliente porque ya casi vas a cerrar? Entonces, pues dependemos del cliente. Y el cliente, todos a veces como clientes, no somos tan amables, no miramos tanto por el que está ahí, desde el dueño hasta la balosa. Entonces, sí son muchas horas. Y el gerente es el que debe velar por todas ellas. El gerente puede decidir decirle a un cliente, oye, una disculpa, ya es tarde, vamos a cerrar, te lo pongo para llevar, te puedo atender, te puedo dar un descuento para el próximo día. Eso no lo va a hacer un camarero. Eso no lo va a hacer el chef. Seguramente el camarero, el chef se va a enfadar. Yo no lo atiendo. Entonces, es el gerente en el que gira todo. Y también tener la responsabilidad para decirle al dueño, a los socios, no lo atendimos por estos artículos, estos procesos, estas decisiones que yo tomé o que tomamos en conjunto y por eso duermo tranquilo. O sea, es el eje sobre el que gira, si no todo, casi todo. Me gusta mucho que hayas empezado diciendo que es un cargo que se vuelve muy escaso hoy en día por la responsabilidad que eso conlleva, ¿cierto? Mm, y quisiera preguntarte tu opinión. Mira, nosotros al entrevistar a tantos empresarios, nos damos cuenta que detrás de un buen empresario hay un buen gerente, una persona sobre la cual reposa mucha responsabilidad. Los llamamos unas duplas, como dueño y gerente, y muchos de ellos han establecido como una cierta bonificación o de vez en cuando una cierta participación en la empresa para precisamente incentivar a esa persona a quedarse por mucho tiempo y evitar que se canse y quiera cambiar de trabajo. ¿Crees que es buena idea incentivar ese puesto con una participación en la empresa?
Desde mi punto de vista, 100%. 100%. Sé que a veces es complicado, sé que a veces Mm. por la estructura de la empresa no es viable, sé que a veces incluso que son franquicias, por ejemplo, y eso no es viable legalmente, pero te voy a decir algo para contestar a tu pregunta de una forma, no de mi opinión. Tú consigues un gerente muy bueno, que consigue hacer esa mancuerna contigo, esa dupla, que te hace girar todas las piezas. Es tu segundo entrenador, que incluso si tú te pones malo, lo maneja igual o mejor que tú. Si tú no lo premias, si tú no lo animas, si tú no le das descanso, solamente hay dos opciones. No hay más, te lo garantizo. Entre 8 meses o un año, dependiendo del tipo de negocio, se va a ir a otro lugar en el que le paguen más, solamente porque al final todos nos funciona con dinero, ¿vale? Entonces, si le pagan más porque le dan valor, pues se va a ir. O si es un poquito más inteligente, tiene un poquito más de cultura del ramo, va a decir, pues es que yo ya sé hacer la gran mayoría de las cosas, voy a montar mi negocio. Si la más difícil lo hago yo, digo, lo más difícil a veces es conseguir el local, el dinero, la inversión, pero eso se puede conseguir. Pero la chamba, el trabajo duro lo hace ese gerente. Entonces, si tú no premias, si tú no trabajas codo con codo, aunque seas estricto, aunque seas duro, con esta pieza, solamente va a haber dos caminos para él. Se va a ir a un lugar que le paguen más o le den esas comodidades o va a montar su propio negocio. Así que hay que premiarlo y no con un premio por asistir, como aquí se hace mucho de, premiar la mediocridad. No, al contrario, quiero que sepas que eres muy bueno y a lo mejor yo soy una hamburguesería, no te puedo pagar millones como un grupo grande, pero aquí vas a tener acciones del negocio o algo que la gente no valora y para mí lo he usado desde joven. Más descanso. Si tú eres un buen trabajador, aquí en México creo que ya lo cambiaron, ya a partir de este año sí hay, pero no había vacaciones el primer año. Qué esclavizante. ¿Por qué? O sea, como empresario, pues, qué bueno, ¿no? Eso que te libras, pero a mí un buen trabajador me dice que tiene un evento, que tiene una boda, y yo como trabajador que me perdí tantas cosas por estar ahí 1000 horas, lo primero que hago, digo, ¿sabes qué? Yo te cubro y vete. O dile a tu compañero, le pago un extra y vete. Porque no va a haber dinero suficiente, ni siquiera acciones suficientes que le puedas dar a ese empleado, a ese compañero, que un día libre. Un día libre para poder ir a veces a cosas tan básicas como el médico. Tienen que hacer trábalas para ir al médico. No, aquí tú ya tienes un nivel, has demostrado tu trabajo. Si tú te quieres ir 4 o 5 días de vacaciones, ojalá el negocio me dé que incluso para pagártelas. Pero por lo pronto, agárrate tus 4 o 5 días, te lo mereces. Entonces, hay que buscar la forma de premiar. Puede ser con una parte de la empresa, como tú bien dices, porque también lo haces, lo vinculas, ¿no? Lo haces partícipe de ese. Pero lo más importante es premiarlo. Premiarlo porque, pues, en la vida hay que agradecer. Y la forma de agradecer en el trabajo es o con dinero o con descanso, es así. Me encanta. O sea, el gerente se consiente. Sí, sí. Esa puede ser. Muy bien. Obviamente tiene su proceso, ¿no? Tiene su proceso, no es del primer día que luego se chiflan. Pero sí, si alguien que contesta, tienes que darle primero a él. Y él es el que puede decir, le di un día extra libre a este compañero. ¿Por qué? Se lo merece. Oye, solo lleva 2 meses. Trabaja más y mejor que todos los que llevan aquí un año. Pero él debe decidir esas cosas. Por lo tanto, él ha tenido que recibir ese trato. Si a él le estás chin y chin y chin, y cuanto mejor le hace, más cosas le echas para no trabajar tú, ¿qué va a hacer el gerente? Pues esto va bien con esta dinámica del látigo. Pues aquí un chef que encuentre yo, un cocinero, hasta un lavaloza que encuentre alguien que limpie, un barre, látigo, látigo, látigo. Y luego le da $50 más. No, hay que tener a la gente contenta, hay que premiarla en la forma que tus posibilidades te den. Muy, muy bueno. Me estabas mencionando que este gerente, en el organigrama nos damos cuenta que tiene efectivamente encima, tiene el dueño, la junta, el consejo, algunos proveedores como el contador, puede ser también el community o el de marketing, pero debajo de él también tiene personas que responden a él. Y quisiera pasar como a la siguiente etapa, que son como, llamémoslos los líderes. Tenemos líderes de servicio, tenemos líderes de cocina, para evitar que la comunicación, aunque se podría, pero que era la comunicación y los mandos, llamémoslos así, se canalicen a través de personas responsables por cada área. Se te quería preguntar sobre ellos, es el líder de servicio, es el líder de cocina, ¿por qué son tan importantes y por qué los deberíamos tener ya planeados para que la empresa funcione correctamente?
Fíjate que cuando llegué a México o llegué a este sector, yo a lo mejor un poco fuera de mi zona, yo quise, seguramente ya lo intentaron muchos antes, pero no vi nada, ni nadie me lo contó, ni leí nada. Quise cambiar esto, ¿no? Quise que el gerente obviamente estuviera arriba, pero que abajo fuera una línea plana, en el cual todos fueran un equipo, todos por igual, como se dice en España, y todos por igual. Y tengo que admitir que no funcionó. A lo mejor también un poco la cultura mexicana, pero en general no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Uno es por justo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque tiene que haber unas responsabilidades por grado, por conocimiento, o sea, eso es lo lógico, ¿no? Tiene que haber, en el caso de una cocina, por ejemplo, un chef, y luego un jefe de cocina, y luego unos cocineros, pueden ser practicantes o con habilidad, luego tiene que haber, vale, eso es lógico, ¿no? Todos lo sabemos. Pero dentro de ese organigrama, yo pensé, me gustaría que fueran todos más iguales. Aquí en México, por ejemplo, se castiga mucho a la cocina. Cuando subí el vídeo de cocina, todos los cocineros casi me querían sacar en volanda. Incluso mi hermano, por ejemplo, es cocinero en España, es chef, ¿no? Especializado sobre todo en postres, pero él me decía, no, gracias por hablar así de los cocineros y la cocina, porque en España también estamos, pues como están dentro de una cocina, como están apartados, como no se les ve tanto, como hace calor, pero gracias por tenernos en cuenta. Y yo no me sentí como bien. Es como un restaurante que normalmente la estrella Michelin se le da al cocinero, no tiene ese reconocimiento a las cocinas. De hecho, ya hace años que aquí en México está llegando, las cocinas son abiertas. Se lleva mucho que tengan cristaleras, que tengan mamparas y ver a los panaderos allí cortando, haciendo la pasta, cómo bajan la carne, cortan. Porque, oye, ¿por qué la propina en México, en estos países, se la llevan los meseros y luego le dan un poquito a la cocina? Entonces yo intenté ese speech, ¿no? Digo, vale, va a haber un gerente y el gerente manda sobre todos y todos por igual. Porque mi organigrama en mi cabeza era lineal, era recto. Era, si el gerente no hace bien su trabajo, no se encarga de que estén las compras, el cocinero no las recibe correctamente, no las cocina bien, luego a la vez el que limpia los platos no lo ha limpiado bien el plato, no llega con la temperatura correcta. ¿Qué necesito? Que el mesero, el camarero venga a tiempo, la entregue correcto y que el ayudante del mesero, del camarero, haya puesto la mesa correcta. Si toda esa línea recta, no para abajo, para arriba, uno que no funciona, el cliente no va a volver. Y seguramente tu propina va a ser menor. Entonces, si yo le doy la vuelta, significa que del el cliente que recibe su satisfacción y deja su 15 o 20% hasta el último, todos están implicados. ¿Por qué tengo que dar la propina con cuentagotas a los últimos? No. Entonces intenté hacerlos toda la propina para todos iguales, todas las responsabilidades todos iguales, hace los inventarios los de ese área, pero todos ayudan. La limpieza, al terminar el turno, todos ayudan. Porque también el lavaloza, o como le dicen ustedes, sí, pues al que limpia, ¿no? Al steward, al ayudante, tanto de barra como de cocina, siempre era el típico muchachito joven o la señora más mayor, normalmente no como se ve en las películas, que quiere aprender y empieza a lavar. No, hoy en día son, pues como ya el jubilado o casi jubilarse, o el chavito que pues ahí está, pero pues su papá le obligó a trabajar. No, si esa persona no te limpia bien el tenedor, ya valió todo. No te voy a decir que es el más importante porque tampoco quiero exagerar, pero si los cubiertos no están limpios, me puedes cocinar el mejor filete con guayú, pero tengo que admitir que no me funcionó. O sea, sí premio de otras formas el reparto o el valor o los speech, sí le doy mucha importancia a estos puestos casi olvidados que para mí son claves, pero sí es muy necesario que haya un gerente que le regañe al chef y que el chef le regañe a los cocineros y los cocineros le regañen al de abajo y el de abajo anime. O sea, sí tiene que haber esa estructura porque estamos muy mentalizados como empleado a que darle respuestas a este. Y si no salió, pues ya está. Porque si somos todos, tiene que haber un gran compañerismo porque, venga, yo lo hago. Eso no pasa realmente, eso no pasa. Entonces siempre tiene que haber una cadena para que si alguien no lo hizo o alguien lo hizo muy bien, ¿quién fue? Enhorabuena, gran trabajo, sigue así. O no lo hagas más, por favor, la cagaste, no lo hagas más. Entonces, ese organigrama va así, es piso, cocina y barra. Digo, en el caso de que no tengas cocina porque sea puro bar, que ahora hay mucho mixología, muchos bares especializados, pues tu piso, que es el servicio, meseros, ayudantes, incluso limpieza, incluso baños, incluso el cobro, la caja, que es parte del servicio, y en este caso cocina y barra, ¿no? Entonces esas son las tres áreas que el gerente
puede ser más innovador o más querer ser moderno como yo, pero tiene que tener las tres áreas muy organizadas. Me imagino que también por la carga de responsabilidad que es gestionar, si uno se responsabiliza por también manejar el piso, la cocina o la barra, pues ya sí definitivamente se le acabó la vida, ¿cierto? Y a fin de cuentas puede ser más fácil decirle a tres personas, tú te responsabilizas por los indicadores de servicio, tú para que la comida salga bien, tú para que las bebidas salgan a tiempo y estén bien elaboradas y que me reporten a mí y que debajo de ustedes, quienes trabajan en su equipo, ustedes se encarguen de gestionarlo, va a ser mucho más fácil en cuanto a orden, tiempo y como delegación que va a asumirlo uno todo, ¿cierto? Y es cierto que si quieres crecer, lo mejor es buscar a alguien muy especializado en eso, ¿no? Entonces, si tienes a alguien que esté un poquito en todo, está más difícil. Digo, yo tampoco quería como que dividir tantas tareas, solamente que todo lo de la cocina sois unos. Entonces, si tú ahora mismo no estás haciendo nada o se te acaba tu turno, pues vete y echa una mano a limpiar, porque al final, si vas a contratar a alguien solo para limpiar, empiezan los problemas porque cuando lo contratas un poco más tarde, porque no hay tanta loza que limpiar. Entonces, intenté que fuera un poco todos, obviamente siguiendo los canales de higiene y todo. También es cierto que en España, o digo, yo soy de Granada, he vivido mucho tiempo en Madrid, lo que yo vi, lo que yo conocí, era un tipo de proactividad distinta. No es mejor ni peor. Con el tiempo me di cuenta que no es mejor ni peor. Yo siempre decía, no, es que en España lo hacemos mejor, porque yo mismo en mi bar, a mí nunca se me ocurrió decir, yo no barro, yo no lavo las copas, o yo no repongo los refrigeradores. Para mí era como que pues yo soy el dueño del bar, soy un socio, hoy me toca a mí, y pues sí, tengo un par de camareros que me ayudan, que los contraté, amigos o no amigos, mejores o peores, pero cuando acaba el día, yo limpio los baños. Y como decimos en España, no se me caen los anillos. Te puedo dar más asco, menos asco, sí. A lo mejor como dueño al quinto día le digo, oye, pues ahora lo lavas tú, ya lo llevé yo 2 días, y el compañero lo limpia, pero pues hay que cargar las cajas de Coca-Cola, yo las cargo. Y mañana hay que venir pronto. Eso el compañero lo va a hacer, lo voy a venir yo como dueño. Pero aquí, tanta estructura se hizo en plan como princesitos. No, yo no barro. Y yo era como, ¿cómo que tú no barres? No, no, para eso está el que barre. Y yo digo, ¿a ti te faltan manos? O sea, si tienes uno de discapacidad, me lo dices y no barres sin problema. Pero aquí barre todo el mundo. Incluso si yo barrí alguna vez, era, no, 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 yo barro, señor, yo barro. Entonces te digo, hay que verlo con depende de qué perspectiva. Tampoco se ve bien que en un lugar un poco más nice, un poco más cool, el dueño esté barriendo. Si el dueño está barriendo, significa que los que tienen que barrer, sea uno o mil, no lo están haciendo, ¿no? Entonces, este organigrama solamente parte de tener ese orden. ¿Qué estructura quieres hacer? ¿Quieres hacer algo más de ese estilo en el que todos se ayudan y todo funciona como una especie de engranaje que todo gira? Ok, pues que siempre es así. Ahora, ¿quieres hacer la típica estructura que el de arriba manda al de abajo y el de abajo se responsabiliza y todo se va abriendo como pirámide? Pues los engranajes giran así. Está bien, lo importante es que esté ordenado, que es lo que pasa en la mayoría de los negocios. No tienen esa estructura. Y un día todo funciona y otro día ves al gerente corriendo, recogiendo platos sucios y luego entra el dueño por allí y se pone a ayudar. Lo importante es tener ese organigrama bien claro. Me gusta, me encantó esa explicación pues de barrer todos y el dueño como el mesero, como el cocinero, porque a fin de cuentas ahí nos muestras algo que es muy importante de esa conversación. Por más estructurada que sea la empresa con ese organigrama, de igual manera tiene que ser acompañado de una cultura, de unos valores, de un compromiso de todo el equipo para que la empresa sea ordenada y preste un buen servicio, se comprometa por el cliente. Tan solamente la estructura no va a ser lo suficiente, tenemos que acompañarla de esos valores laborales, de servicio al cliente, de compromiso que la mantienen en pie. Entonces, genera orden, pero orden con compromiso. Es cultura, lo ha dicho muy bien, es educación. Hay que empezar por educación. Y por si algún empresario, que seguro que te escuchan muchos, dice, no, esta persona está diciendo tonterías. ¿Cómo se va a poner un gerente, un mesero, hasta un dueño a barrer? No estoy diciendo que barra, pero te voy a poner el caso contrario. Tú tienes un lugar muy bonito, lujoso, de alto standing, vamos a ponerlo. Y a un cliente o un compañero se le cae un vaso. Ni siquiera me voy a poner dramático de si hay niños. No, no, se cae un vaso. Ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado. Como ese lugar es de alto standing y tiene una muy buena jerarquía y tiene un muy buen orden, hablan por radio, en la mesa 32, por favor, ayúdenme con limpieza. Y el mesero se va.
está bien, el mesero tiene cosas que hacer, el mesero tiene que meserear, ok. Pero como cliente, que es lo que el empresario va a entender, se va a tirar 5 minutos o 10 minutos si el barre está ocupado con cristales ahí. ¿Eso es bueno para el cliente? No estoy diciendo que la obligación del mesero o del dueño del gerente sea barrer, pero te quedas aquí y si tú tienes una escoba cerca, hazlo lo primero. Hazlo lo primero, porque la prioridad es el servicio, la limpieza, la efectividad, la alegría del cliente. Eso va a decir, joder, tío, este señor no tiene pinta de ser el que limpia o el que barre, pero lo ha hecho para que estemos bien cómodos. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que se cae ahí una bebida? Déjame un segundo, aviso a alguien que limpie. Hostia, no tienes un trapo. Si no tienes un trapo, no atiendas una mesa. No la atiendas, porque puede haber una urgencia. No estoy diciendo que esa persona sea la que limpia las mesas. Seguramente habrá una persona encargada. Pero tú tienes que tener un trapo, luego te agarran la servilleta y mojan ahí, chapotean, que hace. El servicio es lo primero. Entonces, eso es educación, eso es cultura. Por eso al camarero, al mesero, hasta el que limpia, hay que enseñarle desde abajo. Y también, ¿por qué no? Hay que darle la oportunidad, por supuesto, de que tenga un buen sueldo para que se vaya a algún sitio como cliente. Y como cliente se siente en una silla, aunque sea una hamburguesería, se le caiga una Coca-Cola, perdón por la publicidad, y diga, ahí me la limpia. Y ha pasado el cocinero por aquí, y bueno, el cocinero no tendría que limpiar, pero muchas veces te miran, no, yo no estoy en ese área, déjeme aviso al de este área. Y mientras tanto, pues del área no quiero volver a este área ni a ninguna. Entonces, a esto me refiero con este paso, ¿no? Para que los empresarios no se me echen encima. Hay que tener una estructura, hay que tener un organigrama, pero hay que tener esa cultura, esa educación de que si el servicio del cliente es lo primero, a veces tienes que hacer cosas que no están dentro de tus responsabilidades de trabajo. Pero eso te lo da primero la educación y después el conocimiento. Y eso, volvemos al mismo, es el gerente. El que tiene que agarrar un trapo donde se limpiar, pues decirle, no es tu mesa, pero échame la mano, porque él iba cargado de plato. O sea, eso es lo que tiene que funcionar siempre. Desde una taquería a un sitio de hot dog hasta un sitio de alto standing. Se me ocurría mientras hablabas también el, el rol de los líderes termina siendo importante porque por todo lo que tiene que hacer el gerente, estar en operación va a ser muy complicado y entendemos que en los restaurantes es común encontrar un poco de conflicto que existe entre cocina y servicio, siempre como hay esa guerra infinita de frustración entre la eficiencia de cuánto se o qué tan rápidamente se produce y qué tan rápidamente se lleva a la mesa y en fin. Y esos conflictos, pues uno cargar con eso va a ser muy complicado. Encima de eso, todo ese equipo de trabajo que queda abajo en el organigrama, y digo, steward, mesero, patín, el bartender, cocinero, eh, el que hace el mise en place, esas personas son personas que roten rápidamente y uno no se puede dedicar a emplear todas las personas constantemente porque se le va a ir la vida otra vez. Entonces, tener esas personas líderes ahí para gestionar los humanos, como decías ahora, a fin de cuentas, gestionar humanos, necesitamos apoyo. Tenemos que delegar eso de los contenidos que vamos. Has tocado los temas importantes para dividirlos. Uno es la gestión humana, ¿no? Eso en gran parte lo hace la parte de recursos humanos al contratar, ¿no? Es un área súper, mega, ultra olvidada. Ultra olvidada. Muchos de los negocios contratan por urgencia, porque alguien se va, porque alguien se pone malo, porque a alguien no le gustó, porque lo despidieron. Entonces nunca vas a contratar a la persona adecuada, casi seguro no vas a acertar. Y también, aunque sea un negocio pequeño o uno muy grande, muchas veces no tienen se me ha olvidado la palabra, es la responsabilidad del puesto, ¿no? La responsabilidad del cargo. Tú vas a hacer esto. Con estos matices que hemos hablado antes, oye, pero si algún día tienes que barrer, no es tu responsabilidad, pero vas a tener que echar la mano. Por lo menos prioridades, ¿no? No ponerte a hacer otras cosas, pero entonces, eso es un área muy olvidada, por eso a veces los negocios no funcionan, porque no tienen ni organigrama, imagínate esta responsabilidad del puesto, ¿no? Para poder contratar dependiendo de lo que necesites. Y luego, el otro tema que decías es algo que yo todavía no entiendo bien de dónde viene, si es de la época medieval o no sé, por qué hay esa batalla encarnizada entre los cocineros y el piso, ¿no? Y muchas veces noto que la barra se queda ahí como olvidada y los barman y los son como los que a mí me da igual, yo pongo mi bebida rápido, hago mi show. Hoy en día llevamos tatuajes y barbita y queda bien. Pero ¿por qué esa pelea tan gigante entre los cocineros y el piso? ¿No se dan cuenta, o quién fue el primero que se peleó? ¿No se dan cuenta de que si tú vas a una cocina y le metes presión y le insultas, solo va a ser peor? No hay más. Aquí se acaba la conversación. Si tú vienes con mala actitud, vas a recibir mala actitud. La vida, la energía. Pero aparte, es la misma línea.
Es la misma línea. Oye, ¿por qué me tarda tanto la mesa 52? Mira, tu compañero se equivocó, por favor, ve, llévale este pan de cortesía, llévale lo que sea. Tienes que ser uno. ¿De qué me sirve que el cocinero mande a la chingada al camarero o mande a otra cosa peor que decimos en España? ¿Qué le va a decir al cliente? Tienes que montar una estrategia, siempre en el caso de que haya fallos, ¿no? Porque eso es lo que hay que prepararse cuando salen las cosas mal. Cuando salen las cosas bien, todo el mundo está contento. Pero cuando salen las cosas mal, ahí se ve bien los protocolos que tienes, la actuación, ahí se ve cómo de bueno es tu gerente y ahí se ve cómo de organizado está tu organigrama, tu estructura. Oye, falló con este plato, por favor, tengo autorizado que le des una cortesía a este cliente, o tú tienes autorizado qué respuestas puedes dar para que te disculpe. Ir a gritarle, ¿cuánto le falta? No sé qué. Digo, en el caso de que el cliente no te oiga, ¿no? Pero tienes que ser una línea común. No sé por qué crean esta pelea, pero yo lo sigo notando a día de hoy desde... ¿Y tú qué eres, cocinero? Ah, como si fuera, este es de los rojos y yo soy de los azules. O este es del Madrid, del Barça. Este es de... Somos todos uno, es que ni siquiera es el que paga, que te puede caer mal si se retrasa o si te multa, no. Pero sí es verdad que hay que estar dividido porque es un canal muy distinto. Pero ¿cuántas veces se lleva un camarero un plato y no lo mira? No lo mira y se le ha olvidado el limón, se le ha olvidado el pan, o le dijo que el filete lo quería rojo y está muy cocido. Es mala, es cultura, educación, pero también compañerismo, decir, oye, compañero, se te ha pasado. Me lo va a devolver el cliente, vamos a hacer algo. Prepárate algo corriendo y yo se lo voy a llevar. Disculpe, al cocinero se le pasó un poquito. ¿Le gusta este término? Ah, pues no, corriendo ya se lo están preparando porque nos tenemos su respuesta. No que la gente de piso muchas veces, si no esta persona está encargada de sacar los platos y perfeccionarlos, que está en un nivel más elevado, la gente de piso agarra el plato y le da igual si es un pan, una pena, una fruta, o no se entera de lo que lleva y esto dónde va y lo suelta ahí. No se da cuenta de si el perejil está bien bonito. Entonces, pues hay que conseguir, yo siempre lo intento, ¿no? De hecho, la forma que yo lo intenté es que muchas veces mi gente de piso se metía en la cocina a ayudar. Simplemente por ocio. Hoy está más tranquilo, ponte ahí para que veas cómo lo hacen. También sirve para ver cómo se hacen los platos. Es más fácil aprenderse qué lleva un plato si está viendo ahí a tu compañero. Y también hay mucha gente que le gusta aprender. Entonces, por muchas veces lo metía, ponte ahí para que sepas cómo se hace. Y cuando te digan que tiene una paella, unas croquetas o una hamburguesa, ya sabes qué tiene. Y también los cocineros, yo siempre le obligo a que se sepan el menú. Porque precisamente por estas cocinas abiertas, por estas cosas que a veces el cocinero está de cara al público, pues está con las manos sucias, no te va a apuntar, no te va a dar comanda, pero muchas veces alguien pasa ahí, a los que nos gusta estar ahí como bicheando las cocinas, bicheando cómo se hace el servicio. ¡Qué rico! ¿Qué es eso? ¿Y qué lleva? Y el cocinero o el chef no sabe ni cómo se llama el platillo. Sabe cómo se cocina, sabe la receta, pero, ay, eso, ese es, no, pues eso es solamente una guarnición. O sea, no saben bien. Sí, este es otro filete de carne, se lo puede recomendar al mesero, tarda, o sea, es conectarlos, ¿no? Porque todos son uno. Igual pasa con el otro área de caja. La chica te va a cobrar, o el chico, no pasa nada, y no preguntas si el servicio ha estado bien, qué tal sus platillos, si le ofrecieron postres. Somos todos uno. Somos todos uno, aunque el organigrama tiene que estar bien conectado, pero todos somos un uno, sobre todo en este sector. Me encanta todo lo que acabas de explicar. Mira, yo te ruego lo siguiente, un poco es de tiempo. Creo que por hoy podemos dejar hasta los líderes y me gustaría volverte a invitar porque tenemos otro tema que entra luego de eso. Es que nos has dado muchos ejemplos de qué hacer si un plato llega tarde o un plato no llegó cocido como lo haya sido solicitado. Y eso nos abre una aventura alrededor de qué significa prestar un buen servicio, atender correctamente en la mesa, ser mesero, pero deben entender que necesitamos patín, que en cocina no es solamente el cocinero, sino que hay procesos y hay puestos que nos ayudan a cumplir con toda la producción. Y yo quisiera invitarte de nuevo al podcast para que habláramos de esas últimas escalas y, y profundizar sobre esto. Pero por hoy, vamos a dejarlo así. Yo quedo extremadamente contento y me parece muy divertido los ejemplos reales, las frustraciones que tú has vivido y que tú has puesto ahí sobre la mesa. Yo sé que mucha gente se va a sentir identificada. Bueno, para ir empacando, te quería preguntar si tendrías unas últimas palabras para la comunidad. Tenemos personas de México, de Ecuador, de Colombia que nos miran por hoy. ¿Qué les quieres decir a los emprendedores gastronómicos, Miguel?
No quiero que suene como muy lo típico, a lo clásico, a lo moral, pero a pesar de que yo muchas veces saco mucho los problemas, saco mucho lo difícil que es este sector o lo esclavizante, como tú has dicho antes, al final yo siempre animo a que el que quiera hacerlo, que lo haga. También siempre con conocimiento. Si solamente tienes $1,000 ahorrados, no los eches a tu puestito de hot dog, guárdate un poco siempre, las cosas se complican. Pero si alguien tiene un sueño o alguien tiene una ilusión, que no se venga abajo, que no lo frene esta complicación, en el caso ahora de México, de encontrar personal, que no lo frene la economía dependiendo de tu país, que no lo frene la política, que no lo frene tu familia. Búscate a la gente, rodéate de la gente y sigue tu sueño. En general, en todos los procesos de la vida. Por eso digo, no quiero sonar típico, pero en este caso, ese mesero que es muy bueno, ese camarero que luche por conseguir algo, montar su propio lugar, ser el gerente, ser el capitán, ese chef que es muy bueno, que luche por montar su propio lugar aunque sea más chico, ese gerente que es muy bueno, que busque esa asociación, que busque montar algo. O sea, siempre hay que buscar crecer y creer, porque creo que así es como al final pues el mundo avanza, ¿no? Y creo que me parece que es lo más bonito de esta historia, ¿no? Todos los sufrimientos, todas estas casi bromas, porque es mejor tomárselo a broma, que al final lleguen a, pues lo conseguiste, esta persona de un puestito de hamburguesas, mira lo que tiene, esta persona que no sabía ni inglés, ni casi ni contar, mira cómo hace los cortes, mira cómo hace administración, lo consiguió. Creo que eso es el mayor orgullo, ¿no? Que cuando pasa el tiempo dices, pues lo logré. Gracias, Miguel. Insisto que yo súper encantado con tu intervención. Publicaremos el episodio muy pronto y enseguida te escribo para que sigamos esa conversación. Tienes mucho que aportar en uno de la comunidad. Gracias por tus conocimientos y éxitos. Espero que de tu lado te va bien. Tu negocio se llama Españolete, ¿cierto? Españolete, así es. Españolete, muy bien. Entonces, éxitos a Españolete, a tú como papá, como familia y también con lo que te propones hacer. Nos vemos muy pronto en el podcast de marketing para restaurantes. Muchas gracias, estaré muy atento a este y a todos, por supuesto, y un gusto de volver a participar cuando me invites y mucho éxito por allá también. Espero visitaros pronto. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Gracias, hasta luego.